Bueno, buenos días a todos y a todas. Vamos a dar comienzo a la última sesión de las jornadas técnicas de pesca de celeiro. Hoy tendremos 4 intervinientes, 2 de ellos del sector asociativo pesquero y 2 de la Administración, tanto central como autonómica, para continuar un poco con las ponencias de las jornadas, ¿no? El primero de ellos, Iván López Van der Veen, que nos hablará sobre la PPC Ecosistemas, el sector pesquero y su decidida apuesta por criterios de sostenibilidad ambiental y socioeconómica ante los ecosistemas vulnerables. Iván es licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad Libre de Bruselas y es presidente de la Asociación Nacional de Buques de Pesca de Bacalao, de Agarba. Además de director general de Pesquera Áncora, es miembro del Consejo Rector de la Cooperativa de Armadores del Puerto de Vigo, presidente de Long Distance y también presidente de la Alianza Europea de Pesca de Fondo. Iván. Y sobre todo un gran bocazas. Buenos días a todos. Yo no voy a usar un PowerPoint hoy y tampoco os voy a torturar contándoos de nuevo todo lo de los 87 zonas. Creo que ya se ha hablado mucho de ello, aunque sí charlaremos sobre el tema. Yo quisiera utilizar la parte que más me interesa del título que Max nos sugirió, que es la decidida apuesta del sector por la sostenibilidad. Nosotros venimos siendo un sector que últimamente, fuera de nosotros mismos se nos conoce o intentan ponernos como, pues un problema en el mar, ¿no? Que si los plásticos, que si el arrastre, que si ahora el palangre, la pesca demersal en general, la tunera tampoco gusta, la pelágica tampoco. Entonces, ¿cómo es posible que un sector en el que yo no conozco a nadie que no esté comprometido con el medio ambiente, pero no llevando pins o llevando campañas o haciendo Twitter, sino simplemente por su manera de vivir? Toda la gente que yo conozco en la pesca, y me gustaría incluirme entre ellos, aman el mar, viven del mar y necesitan del mar, más que nadie. O sea, esto no es una cuestión de que vivo en Madrid y me vengo 3 días aquí a limpiar una playa y me hago una foto, no, todos los días vivo de ello. El sector pesquero realmente, si uno lo piensa, es el único sector que realmente depende de la salud del mar. Es decir, si el mar no está perfecto y no está pristino y no lo conseguimos limpiar, no puede seguir. Y, sin embargo, somos el problema nosotros. ¿Qué hemos hecho mal para llegar aquí? Porque el problema de los VMEs o el problema... Yo he venido aquí varias veces y creo que, salvo el tema del Brexit, siempre venimos por estos temas medioambientales. Irónicamente, yo empecé a venir aquí la primera vez a hablar del reglamento que dio lugar a los VMEs, también por la pesca profunda, hace ya unos cuantos años. No vamos a recordar cuántos. Y pasa todos los años, siempre hay un tema nuevo, ¿no?, donde se nos carga un mochuelo que no es nuestro. En el caso de los VMEs podemos utilizarlo como, el caso de los VMEs, que es una manera de simplificar, o sea, sistemas marinos vulnerables, sabemos todos que los hay, siempre lo hemos sabido, las zonas de cría, las zonas de las rocas, las zonas donde había que respetar a las madres para que hubiese crianza. Estas cosas que les gusta tanto a la gente contarnos, que ya venimos sabiendo desde hace generaciones. Y se decide proteger unas zonas, como se ha hecho en tierra muchas veces, a pesar de que en el mar también hay que tener en cuenta, no hay ciudades, no hay carreteras, no hay nada de esto, y se decide cerrar unas grandes zonas, que no hay ningún problema. Y los hacen unos científicos en base a unos datos que, como siempre, hemos generado nosotros, porque esos datos salen de nuestras cajas azules, salen de nuestros diarios electrónicos y se reportan a la Administración, y en base a eso se hacen ciertos estudios y ciertas predicciones. Sin embargo, se hace una chapuza y siempre vuelven al sector. Irónicamente, tenéis que darnos más datos. Y dice, pero si nos hemos dado todos. Nosotros no sabemos dónde están esos datos. Y, ojo, yo no quiero que nada de lo que digo hoy se vea como una crítica al intermediario, y lo digo con todo el cariño que puede ser el Gobierno español. No, lo digo porque tenemos que aprender también a centrar los tiros, ¿no?, que también está sufriendo de eso, ¿no?, porque la Comisión cada vez usa más eso de no, es que no me dieron los datos, tampoco dice dónde están ni qué han hecho ellos para conseguirlos, ¿no? Yo, cuando decía que no hice los deberes, me suspendían, no sé. ¿Por qué pasó lo que pasó con los VMEs? Bueno, ¿de dónde viene esto? Si uno empieza a escarbar, la frase original viene del comisario diciendo es que si no lo hacíamos nos iban a demandar las ONGs. Y ha terminado, y eso espero, no sé si está Sergio por aquí hoy, pero si no se lo digo desde adentro, ahí estás, sabía que no podías no estar. Va a acabar demandado por el sector. Y le da igual. ¿Por qué le importa más una
una demanda de las ONGs que por una demanda del sector? Pues por las campañas de comunicación, por la comunicación que vivimos hoy en día. La comunicación que vivimos hoy en día, ayer Antonio hablaba un poco de ella y creo que eso también es una cosa que vamos a tener que aprender nosotros a utilizar. Ayer lo dejaba ya muy claro Antonio, que está allá al fondo, en las intenciones en Pesca España. Es que vivimos en una época, y así te lo dicen todas las agencias de comunicación, cuando vas a preguntar, oye, ¿cuánto cuesta pelearme con Oceana? ¿O cuánto hay que poner para pelearme con Greenpeace? Y te dicen, bueno, te empiezan a contar cómo es la comunicación. Y entonces lo primero que te dicen es, a mí ya me deja sonado, ¿no? Que dicen, no, vivimos en la época de las emociones. Dice, la verdad tampoco importa tanto, lo que importa es el relato. Para los que somos ya un poco mayores, que ya lo vamos siendo, era aquello que decían de si non è vero ben trovato, que dicen los italianos, si no es verdad, lo parece, ¿no? Y suena bien. Y eso es el relato en el que vivimos. Entonces, nosotros enfrente tenemos una serie de organizaciones que, si bien en su origen, y lo digo con todo, y probablemente en su base, en su membresía, de la gente que pone el dinero, son muy bien intencionadas y tienen unos objetivos, oye, creo que cualquiera de nosotros nos encantaría que la agenda de estas organizaciones fuese adelante, si eso significa tener mares limpios, sin contaminación, sin plásticos, etcétera. Bueno, solo que no funcione una cosa, nosotros sí, o sea, no sin nosotros, ¿no? Si esto es así, ¿por qué nos afecta tanto? Porque ellos viven de un relato. Viven de un relato que últimamente consiste en hacerse sobre todo el mártir. Y me gustaría hacer la referencia a un caso que hemos vivido hace poco en Europes, porque creo que también hay que hablar de los equipos, ¿no? En Europes se ha desarrollado la parte del atún y hay una persona que se ha contratado, que es una gran profesional francesa. Yo la conocí cuando era delegada, bueno, representante de Francia en las negociaciones del bacalao, precisamente. Es una persona muy capaz, muy veraz, y que cuando yo me enteré que era una de las candidatas, yo además no tengo ningún pudor en decirlo, digo, es la mejor que pueda haber. Está haciendo su trabajo después de tener su primer hijo muy profesionalmente, y de repente una mañana tiene que despertarse con una señora, que también nos conocemos algunos en esto de tal, que es Claire Nubian, que es una... Y lo digo sin ningún peyorativismo, es una histérica, el no porque sea mujer, sino por su histerismo, lo digo porque a veces aquí también pasa esto, es una histérica que vive de ser histérica. Y entonces se monta una campaña diciendo que ella es la que defiende los intereses del público, de los lobbies, de la pesca, que somos inmensos, o sea, con un presupuesto de 200.000 euros anuales, que es lo que tiene Europes. Ellos tienen varios millones. Y nos pintan una historia de la pesca que es creíble para otros, para quien no la conoce, donde nosotros somos capaces de doblegar a la Comisión y a las administraciones, y en el caso somos capaces de hacer que la administración francesa destine a una antigua militar a una misión especial en Europes, esto no es coña, para limpiar el nombre de Francia y de la pesca francesa. Bueno, a mí me gustaría que fuese un poco verdad, sinceramente, porque estaría guay, ¿no?, que fuésemos así de capaces. No sé si sería la vida mucho más fácil o no, pero la verdad es que no es así. Sin embargo, eso pega, y tú te vas a hablar con Bruselas y te vas a hablar con las comisiones. Hombre, todo no se lo creen, pero un poquito sí, y va pesando una y otras cosas. Y nosotros no lo estamos entendiendo. Nosotros nos enfadamos porque mienten, nos enfadamos porque... Y es verdad que mienten. Pero con eso no vamos a ningún lado. No estamos yendo a ningún lado. Tenemos que cambiar el chip, y creo que Javier también después nos contará algunas cosas que creo que debéis escuchar sobre cómo funcionan las grandes conferencias y todo esto, ¿no? Pero la realidad es que nosotros intentamos contar nuestra verdad, que la sabemos, que es verdad, pero no sabemos llegar a ningún lado. Entonces, vamos a pensar una cosa. Dice, ¿funcionan las campañas de las redes sociales realmente? O sea, es decir, toda esa campaña, todo ese entramado, ¿a dónde llega? No llega al público. Tú vas por la calle, hombre, sí, hay gente, bueno, el arrastre me suena y tal, pero donde realmente estamos trabajando es un mundo endogámico en lo que podemos tocar, que son los legisladores en Bruselas y la gente que opina en torno a ellos. Y ahí sí prende. Ahí prende el relato de que nosotros somos horribles y las ONG son los salvadores del mar. Y nosotros somos grandes corruptores de mentes y ellos son grandes salvadores de medioambientes, ¿no? Y esto nos está pesando mucho, y nos está pesando también porque cuando queremos contrarrestarlo, y ahí sí podríamos utilizar la verdad, no tenemos las armas que necesitamos.
venderse como un mártir cuesta mucho dinero, y lo tienen ellos, y les funciona. Nosotros no. Aparte, no nos gusta vendernos como mártir. Somos gente sufrida, que no queremos dramatizar de nuestro medio de vida y queremos contarlo. No sabemos contarlo tampoco. A pesar de que somos la gente más comprometida con el medio ambiente, de que vivimos de ello, de que tal, no somos capaces de que la gente lo vea, de que lo sienta. Nos da vergüenza meter una cámara en un barco. Nos da una vergüenza ponernos a nosotros mismos como ejemplo. ¿Y qué esperamos? ¿Que lo haga un actor? ¿Que venga Luis Tosar y lo haga él? Tenemos que pensar en ello, pero también nos da vergüenza incluso contribuir datos, nuestro conocimiento. Yo no tengo ninguna duda de que el mayor conocimiento agregado que hay en el mar, de cualquier tipo, está en la pesca. Es más, la oceanografía estoy seguro que empezó cuando alguien sacó un bicho raro de allá abajo y dijo, ¿esto qué es? Y ahí empezó la oceanografía. Eso es así. Sin embargo, tampoco somos capaces de vender eso. Somos capaces de quedar peor que los molinos de viento. Somos capaces de no vender nuestra historia y seamos críticos. ¿Queremos realmente hacerlo? ¿Estamos dispuestos a salir a luchar, a pescar contra el temporal? En la realidad sí, lo sabemos, lo hacemos todas las semanas, pero no lo hacemos con el temporal mediático. A raíz de todo esto de los UMS, o un poquito antes, por la jaleo del arrastre se formó EFA y nosotros nos juntamos e intentamos hacer varias cosas. Es increíble lo difícil que es conseguir a veces, y perdonadme que hoy también así, si entendéis que no es bueno invitarme a dar una charla antes de darme el primer café, pero es mi pequeña venganza. Pero creo que es necesario que hablamos esa reflexión. Es decir, sí, estamos muy amenazados, estamos atenazados, van a por nosotros, consciente o inconscientemente. No es porque hay una campaña, es porque somos fáciles de vender como un problema, somos fáciles de apartar a un lado. Cuando vienen las grandes eléctricas o las grandes navieras o todos los que quieren utilizar el mar, a ellos les da igual, ellos quieren sitio. Les da igual aquí que allá. Bueno, los de los molinos necesitan poca profundidad de momento para anclarlos, pero pronto les dará igual. Ya están hablando de grandes molinos a 200 millas de la costa. Podrían empezar por ahí y dejarnos tranquilos, pero bueno. Y estas compañías hablan con las ONGs, las subvencionan. Qué raro que haya tan pocas quejas sobre los molinos de vientos. Algunas hay, pero no para nada parecido a lo nuestro. Ellos saben generar estos datos, saben generar estas cosas y saben gastarse el dinero para vender sus verdades. Curiosamente, nadie dice que los que explotan el fondo del mar, como las petroleras, como los molinos de viento, no tienen que aportar ningún dato a la Administración. Y si lo aportan es privado, no es público. El nuestro es semipúblico, nosotros se legisla en función de nuestros propios datos. Sin embargo, ahora en los cierres vemos que zonas cerradas de 200 metros están marcadas como 400 en las cartas y no se puede ir a pescar. No hay ninguna obligación de mapear el fondo del mar. Se nos habla de la mejor ciencia y la mejor ciencia es decir la que haya. Si es la de un alumno de EGB que escribió una redacción y no hubo otra cosa, lo van a utilizar. Tenemos un ICES que, a pesar de todos los trabajos que hace, dice que le faltan datos y no va a consultar bases de datos públicas, que ya existen. Quiero decir, no esperemos que esto cambie. Esto es la realidad con la que nos enfrentamos. Lo que necesitamos es empezar a generar nosotros nuestra propia información, nuestra propia ciencia, nuestros propios datos, con ahínco. Y, de verdad, se lo decía antes a Ignacio y te lo digo a ti, jefa, ahora, no es contra las administraciones, pero no podemos seguir dependiendo de las administraciones. No por nada, sino porque las administraciones tampoco tienen los datos y a veces no tienen la capacidad para llegar. Les pedimos que lo hagan todo, pero salvarse empieza por uno mismo. Tenemos que generar toda esta información. Tenemos que generar toda esta información, y con esto ya voy soltando el final de este rollo, porque cuando llegamos a Bruselas y te preguntan, vale, muy bien, ¿pero dónde pescáis? No le podemos decir el gran sol, lo que quieren es que sepamos exactamente dónde pescamos. Cuando quieren poner un parque de molinos eólicos, tenemos que tener perfectamente detallada nuestra huella de arrastre. Y si realmente creemos que han sacado esta zona o no se ha incluido la otra o que hay un error, eso lo tenemos que poder demostrar con nuestros datos, los tenemos. Hoy en día podríamos juntar todos nuestros plotters, simplemente. Sería un ejercicio un poco coñazo, pero muy efectivo, y tendríamos más información de la que jamás ha tenido nadie sobre la pesca. Podríamos recoger los datos de los plotters y las sondas y tener más información sobre los fondos que nadie. Y además utilizarla para defender nuestras posiciones y utilizarla para decir dónde se han equivocado ustedes y están mal las cosas.
Podríamos incluso ser más ambiciosos y juntar todos los datos de un barco. Y además sería un proyecto que sería financiable por las OPEs y además sería una gran venta. Y podríamos generar esa ciencia. Eso también nos permitiría atraer a científicos que estarían deseosos de trabajar con nosotros para tener acceso a esos datos. Y nosotros podríamos utilizar esos científicos, que en su mayoría serían jóvenes, y contarles nuestra vida desde el principio y que si tienen una inclinación hacia un lado y hacia otro, sea hacia nosotros. Podríamos empezar diciéndoles, sí, nosotros vamos a la mar todos los días, pero vamos para traer pescado para que se coma. En el futuro va a haber mucha electricidad del mar y funcionarán los microondas, pero no habrá pescado para meter dentro, por lo menos no del nuestro. Eso es así. Yo creo que lo que tenemos que aprender es que todos los años tenemos una gran crisis, o cada 2 años. Y viene alguien, vengo yo a veces, viene Javier, viene cualquiera, nos contamos, hacemos una presentación muy simpática, ponemos, hoy no es el caso, ponemos mapas y ponemos todo lo demás. Pero ¿realmente necesitamos que nos contemos a nosotros mismos el problema? ¿No será mejor que busquemos la solución y que la hagamos? Porque otro problema que tenemos es que hablamos mucho. Yo el primero, Eso está ya más que demostrado. Pero después a veces fallamos. Fallamos, por ejemplo, y voy a ser muy sincero, y lo voy a decir lo voy a decir dirigido pues, a mis 2 casas más queridas, porque yo soy de Vigo, soy de la cooperativa y a mí me parió Puerto de Celeiro, pesqueramente. Yo he puesto la cara, como muchos otros, en el tema de los VMS, mucho. Y hemos hablado en función de lo que hemos hablado internamente. Y a todos se nos calentó la boca. Y todos dijimos, vamos a ir adelante y vamos a poner un recurso y demás y tal. Y vamos a ir todos, Al final solo va uno. Es la realidad. Y todos sabemos por qué. Los datos finales sabemos por qué. Y eso es lo que cuesta la defensa de nuestro sector. Lo que no podemos es decir, poner un precio y decir es que es muy caro, o que no puedo, o es que es un coñazo, o es que es muy largo. Porque lo que hemos hecho públicamente es decirle a todo el mundo que estábamos tan seguros de que algo estaba mal, de que íbamos a ponerle un pleito a un señor comisario. Y si al final eso no lo haces, a mí me recuerda el cuento de Pedro y el lobo. Y Pedro no acababa bien. Yo quiero darle las gracias a Burela, que son los únicos. Y el otro día me hizo una genuflexión delante tuya, en público, para que quede claro. Y lo digo, Sergio, gracias, porque si no hubiésemos quedado a la altura del betún, todos. Sois vosotros tal. Es más, yo te lo voy a decir públicamente, te lo quise decir otro día por teléfono, pero dije, voy a aguantarme aquí a propósito, porque, como dije, al empezar en Celeiro, todos sabemos lo que significa decir esto a alguien de Burela en las jornadas de Celeiro. Espero que me invitéis vosotros, porque aquí creo que no vuelvo ya. Pero a mí me gustaría contribuir a la defensa del sector. Yo quiero hablar contigo y ver cómo podemos contribuir económicamente, es que es muy fácil, es un número de cuenta y ya está, y quiero apoyar desde la empresa que gerento, y esto no es una invención del gerente, esto está hablado con los accionistas y ellos están de acuerdo, queremos apoyar la demanda que está ahí. No se puede hacer de otra manera. Y sinceramente creo que si todos fuésemos coherentes con lo que dijimos, deberíamos hacerlo todos. Y esto no es algo que me ha pagado un café Sergio para decirlo, y es más, llevo toda la semana pensando si decirlo o no. E incluso ahora en el coche con Javier no le he dicho nada de esto. Si no hacemos las cosas así, si no somos coherentes, si no vamos a la guerra de verdad, vamos a acabar muy mal. Es que se acabó, estamos ya en el límite. Yo os recomiendo, Javier, por favor, cuenta bien lo del CITES. Escuchad lo que es la realidad aquí. Y enfrente tenemos gente que son profesionales de esto, tienen grandes presupuestos. Hoy en día estábamos hablando de Bloom, la asociación esta que nos acusa de grandes, sois unos grandes lobbies, estáis forrados. Ellos declaran un presupuesto de 800.000 euros en el Parlamento Europeo. Nosotros en Europees nos tenemos que matar para llegar a los 230.000. Y hablo de la asociación que yo conozco, no es por hacer un victimismo de Europees o de Arbi o tal. Cualquiera de vosotros, todos estáis en asociaciones, os sabéis. Quien me diga que asociación no pasa más tiempo hablando de sus cuentas y de si le subo 5 céntimos o 10 céntimos la cuota al asociado que de los problemas reales. Esa es la realidad en la que vivimos. Hagamos autocrítica. Hagamos autocrítica porque eso es lo que hacemos como profesionales cuando vamos a la mar. Sabemos cómo arranchar un barco, sabemos dónde hay que gastar dinero y dónde que no.
Sabemos que no se puede ahorrar en las reparaciones, en el mantenimiento, en las redes. Sabemos que cuando las cosas van mal es cuando a veces hay que invertir en tecnología para poder dar el siguiente paso, ir al siguiente caladero. Y eso nosotros a nivel de en tierra no sabemos pescar, lo estamos haciendo mal. Y para eso necesitamos que nos lo creamos, que creamos que se puede seguir, que creamos realmente en lo que hacemos, esa es la parte fácil, la tenemos, pero que creamos que para salir de esta hay que confiar también un poco más todavía en los capitanes de los barcos que tenéis en tierra, que son las asociaciones. Y esos capitanes, y yo no lo soy, yo soy un gerente de una empresa, esos capitanes, yo soy lo peor que puede ser, yo soy un armador embarcado, que todos sabemos que eso es un problema muy grande. Entonces, los capitanes necesitan esa ayuda. Antonio, Suso, bueno, todos, Sergio, necesitan esa ayuda y no es económica, necesitan esa ayuda en datos, necesitan esa ayuda en respuesta, necesitan que cuando hay que estar allí. Está muy bien que nos calentemos todos y digamos, vamos a ir a Madrid a manifestarnos, pero si lo decimos en la prensa hay que ir y hacerlo. Porque si no, al final somos Pedro. Y no me refiero a Pedro Sánchez, me refiero al del Pedro y el Lobo. Lo digo en serio. Yo, últimamente, voy a terminar con esto, estoy pesimista. Desde hace tiempo. Yo creo que me conocéis bastante algunos, llevo ya 23 años en esto de la pesca y siempre he sido un tío, me considero bastante optimista, echado para adelante, con energía, la malo será. Empiezo a ser pesimista. Empiezo a creer que realmente tenemos un problema doble. El problema es que las campañas están yendo hacia adelante, tenemos nuevos competidores en el mar muy poderosos y muy determinados y que sí saben hacer las cosas y cuando no las saben contratan a alguien y se gastan muchísimo dinero, yo no es lo que pido, para pactarnos. Ayer me comentaban que ahora van a hacer la planificación del espacio marítimo europeo y una vez más, sorpresa, la pesca no está incluida. Y la razón es que nosotros podemos pescar donde queramos, entonces no hace falta decirnos dónde. Y esto está pasando. Yo soy pesimista, pero me gusta equivocarme, mucho, aunque no lo parezca. Y creo que lo que es necesario es que empecemos a despertarnos de verdad y a tomarnos en serio los problemas, o si no, de verdad pasará lo que creemos que va a pasar. Tenemos que dejar de empezar a pensar, se acabó, se acabó, se acabó, y tenemos que seguir adelante. Tenemos que decidir cómo queremos seguir. No podemos estar pidiendo planes cada poco tiempo, tenemos que pedirlos de golpe. Hay que desguazar barcos, desguacémoslos. Hagamos lo que haga falta para tener una flota viable y dura, pero luego matémonosla a defender, en tierra también. Y para eso necesitamos tomarnos en serio, perder inhibiciones, compartir datos, generar ciencia, para poder hacer buenas campañas y, sobre todo, para poder cerrar bocas. Porque si nosotros hubiésemos tenido todos los datos de los plotters, por ejemplo, y cualquier asociación de nosotros los hubiésemos hecho una huella agregada, que la podemos hacer y todo lo demás. ACTI es fabulosa manejando esto, yo lo hago para la certificación MSC con mi buque, pues probablemente en abril hubiésemos parado el tema de los UMS, porque podíamos haber sacado en prensa diciendo la burrada que estaban haciendo. Sin embargo, estamos en una situación en la que en noviembre todavía nos cuesta decir cuánto han caído las capturas. Y eso a la gente como Javier, o como Antonio, o como Delmiro, o como Hugo, o como Sergio, o como Suso, que han salido en la prensa y han dicho las cosas y luego no pasan, y luego cuando empiezan ya a aplicar te preguntan, oye, ¿pero cómo va esto? Y tú no consigues datos. Es difícil, y eso genera pesimismo. Yo siento ser tan sombrío para iniciar el día, siento no haber tenido algo gracioso que poner ahí detrás, pero es que no me salió hoy. Yo creo que tenemos que realmente pensar de una vez por todas si queremos sobrevivir o no. En la mar no dudamos, nunca. Y eso es lo que nos hace ser buenos marineros. ¿Por qué dudamos en tierra? Sobre todo, ¿por qué dudamos de nosotros mismos? Si no nos lo creemos, no hay más jornadas de Celeiro. O sí, serán para hablar de turismo y de molinos de viento. Gracias. Bueno, tenemos un par de minutillos antes de la primera pausa del café, entonces si hay alguna pregunta a Iván, pues es el momento de pedirla. No es fácil preguntar, pero... Iván, gracias por tu conferencia. No es fácil preguntar, pero dado que no es fácil, lo voy a preguntar por la tangente.
¿Cuál es el soma que tenemos que tomar o hacer que tomen otros para que esto que tú dices se convierta en realidad? Yo creo que tenemos que perder la vergüenza, lo he dicho. O sea, nosotros... Mira, voy a hacernos una pregunta. Voy a ser gallego de verdad. Te voy a contestar con otra pregunta. Hoy en día, ¿tú qué crees que es lo que la gente conoce más de la pesca? ¿Cuál es? Si tú hablas así por la calle, por Madrid, hablas de pesca un día de borrachera y empiezas a hablar de pesca, ¿de qué modalidad de pesca te crees que te van a hablar? No, te van a hablar de la pesca del cangrejo en Alaska. En Vigo, te van a hablar de la pesca de cangrejo en Alaska. Y habrá gente que se tire toda la noche dándote la chapa, joder, el capitán y no sé qué, pero no tiene ni puñetera idea de cómo es un arrastrero de Vigo. Esa es la realidad. Es curioso, porque a todos nos ha pasado. Cuando tenemos un barco ahí, abrimos al público, mucha gente viene y le encanta ver los barcos, pero no somos capaces de sistematizarlo. No sé qué nos pasa, pero tenemos que... O sea, tú piensa una cosa, con la mierda que nos ponen en televisión de Gran Hermano y todas estas cosas, piensa en un arrastrero de altura de 45 días y no podrías hacer un programa muchísimo más interesante que eso. Y no lo hacemos. Y no lo hacemos. Y me consta, Tino Santiago lo intentó varias veces, hasta hay un piloto por ahí grabado de un programa de esos, de los años 90. Y no somos capaces. Nos da miedo que venga la gente a nuestros barcos. Si nos da miedo enseñar lo nuestro, si tienes vergüenza de tu propia casa, ¿qué coño vas a convencer a nadie de que tu casa es guay? Yo lo siento, pero es que es difícil. Es que incluso cuando se montan campañas, lo más difícil de montar una campaña desde una de las organizaciones es conseguir contenido generado por nosotros. Si acabaremos teniendo que chartear un barco, contratar a actores para poder filmar imágenes de cómo se pesca. Y luego nos echaréis la bronca porque lo haremos mal, claro. Con razón, además. Pero esa es la realidad. Dámonos a conocer. Perdamos la vergüenza. En vez de hacernos fotos de Instagram en la playa, hagámoslo en los barcos. Oye, en Francia hay marineros que tienen 3 millones de seguidores en TikTok. Ninguna coña. Es que es fácil, la solución no hay una solución mágica. Tenemos que dejar de buscarla. Es simplemente hacer lo que tenemos que hacer, que es enseñar por qué estamos tan chalaos de estar enganchados en una actividad tan sádica con nosotros y tan masoquista para nosotros mismos, que la disfrutamos, no seamos hipócritas. ¿Por qué pues somos capaces? Pues porque es que esto es un mundo apasionante, es un mundo genial. Y encima, para dar de comer a la gente la mejor proteína que existe. ¿Por qué no somos capaces de contarlo? ¿Por qué no somos capaces de cambiar la isla de las tentaciones por el barco de las merluzas? No lo hemos intentado. Y no dejamos que nadie lo intente, que eso es peor. Creo que vamos necesitando un café todos. Muy bien. Si no hay ninguna pregunta más, pues vamos a parar hasta dentro de media horita, donde seguiremos ya con las ponencias.